Amén, amén. 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 Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que su gracia esté con cada uno de nosotros. Y bueno, el texto con el que quiero comenzar sería el de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, el cual dice así: Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien, en este texto encontramos lo que, como dice el apóstol Pablo, todo lo que Cristo es por nosotros, o todo lo que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Y esto entra en armonía con lo que estudiamos anoche acerca del estandarte, acerca de que nuestro estandarte está resumido en Apocalipsis 14:12, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habíamos leído una cita que nos decía que el pueblo adventista eh, había predicado la ley, pero no había predicado la justicia de Jesús, haciendo que estuviesen pues de la mano la ley y el evangelio. También decía esa cita que no se comprendía lo que significaba la fe de Jesús, que pertenece al mensaje del tercer ángel. Y al final daba la referencia, o daba lo que es la definición: Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Entonces habla de la fe de Jesús es conocer y creer en Jesús, en lo que se convirtió y el para qué se convirtió. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos de forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Eso habíamos leído de Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 194. Así que pues, a la luz de este pasaje se puede entender que la fe de Jesús es la fe en la identidad y la obra de Cristo. Dos aspectos fundamentales: identidad de Cristo, quién es el Cristo, y la obra que hizo el Cristo. Y con eso entendemos entonces que la fe de Jesús consiste en la fe en su nombre. Su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque es el unigénito Hijo de Dios que se hizo nosotros. Es el único verbo de Dios, el único verbo de Dios. Es también, por consiguiente, por ser Hijo de Dios, único Hijo de Dios, heredero de todo, heredó también la divinidad. También es Dios, es creador y es legislador. Eso es todo lo que abarca su identidad como quién es Cristo, ¿no? La fe de Jesús entonces comienza hablándonos de la identidad de Jesús. Y por eso es que para poder tener la fe de Jesús hay que tener el conocimiento de quién es y creer en su nombre, creer en lo que la Biblia dice que es Hijo de Dios, que es Dios con nosotros. Eso es lo primero, lo fundamental. Por eso es que se identifica, ¿no?, la fe de Jesús con el mensaje de Waggoner y Jones, y lo hemos dicho en otras ocasiones. El mensaje de Waggoner y Jones, si usted revisa al menos los títulos de los dos libros principales que ellos escribieron resumiendo lo que predicaron en 1888, el libro Cristo y su justicia, que escribió Waggoner, y el libro El camino consagrado, que lo escribió Bate Jones, se va a encontrar con que justamente lo primero que hacen en los primeros capítulos es definir que Jesús es Dios y que Jesús se hizo hombre como nosotros, con carne de pecado. Waggoner enfatiza más la divinidad de Jesús y A.T. Jones enfatiza más la humanidad de Jesús. Por eso es que el mensaje de ambos es completo. Y con ellos entendemos pues la identidad. Pero también el resto del libro, de sus libros, menciona otra parte, que es la obra de Jesús. No solamente la identidad de Jesús, sino la obra de Jesús. Y esa obra es la que se puede resumir aquí
o la que nos resume la Escritura aquí en el versículo que fue nuestra lectura, 1 Corintios 1:30. Dice que Cristo Jesús fue hecho por nosotros cuatro cosas. Cuatro cosas. Dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en esas cuatro cosas, a su vez, resumen las cuatro etapas por las que hemos de pasar para nuestra salvación. Mejor dicho, el camino a la vida eterna consiste en estas cuatro etapas. Primero, la sabiduría. La sabiduría justamente es el conocimiento de que nos trajo Jesús cuando se hizo hombre. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús hizo? Dice la Escritura que Él asumió su rol como profeta. Esa profecía famosa que dice, profeta como tú de medio de vosotros os levantará Jehová, se refería a Dios hablándole a Moisés, dándole a entender que así como Moisés fue un profeta, cuya labor fue traer la ley, explicar la ley y organizar al pueblo, así Jesús también como profeta vendría a magnificar la ley y engrandecerla. Esa es la sabiduría que salva, no la sabiduría del mundo, que perece, sino la sabiduría de Dios. El conocimiento de quién es Dios, el conocimiento de quiénes somos nosotros, del pecado, el darnos cuenta realmente, abrir nuestros ojos, ¿no? Porque en general somos ciegos porque somos malos y no lo sabemos o no lo queremos ver. Somos pecadores, estamos condenados a la muerte y además no entendemos que no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. La educación no logra el objetivo de la redención, de la salvación. La educación no puede librarnos del deseo de pecar o de la esclavitud al pecado. Por eso vemos que conductas totalmente inmorales se pueden conseguir también en los mayores defensores de los supuestos derechos civiles, también son culpables de los mayores pecados, porque no es el conocimiento lo que te libera. Y eso, sin embargo, el conocimiento, sin embargo, es fundamental. Pero más que conocimiento mundano, el conocimiento de quiénes somos, el conocimiento de quién es Dios y, por consiguiente, de su ley. Por eso es que aquí lo primero que se nos dice o la primera que se menciona es que Jesús fue hecho sabiduría, porque Él vino como profeta, vino a enseñar lo que es el cumplimiento de la ley. Lo enseñó por precepto cuando dio sus discursos, como por ejemplo el discurso en el Monte de las Bienaventuranzas, donde habló, por ejemplo, que aún codiciar a la mujer ajena o mirarla con los ojos de codicia ya es adulterio. Y no solamente el acto en sí de la fornicación. Ya el adulterio comienza, la transgresión de ese mandamiento comienza desde el momento que comenzamos a desear a otro, en este caso una mujer u otro hombre. Eso ya es adulterio. Ese es el conocimiento que dio Jesús de la profundidad de la ley. Y también nos dijo, por ejemplo, que si yo albergo odio hacia el prójimo, o insulto, o bullying, o como lo queramos llamar, también somos culpables de transgredir el mandamiento que dice no matarás. Entonces con eso Jesús en el discurso y con su ejemplo, con su vida santa, dio evidencia, enseñanza de lo que es la sabiduría de Dios, la ley engrandecida. Lo hizo como profeta. Pero también en el Juan capítulo 1, versículo 99, cuando Juan presenta a Jesús, a sus discípulos y a los que estaban allí alrededor, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que otro rol que Jesús debía asumir era ser Cordero. Ser Cordero. Cordero, ¿por qué? Porque Cordero es quien lleva el pecado. El pecado no de él, sino del culpable. El Cordero siempre, en el sistema de la ley ceremonial mosaica, judía mosaica, se enseñó claramente esto, que la salvación o la justificación, que sería el segundo paso de 1 Corintios 1:30, la justificación, el que la persona culpable sea declarada inocente, sea convertida en inocente, viene porque otro toma su lugar y toma sus pecados.
Y este es lo que es justificación. Justificación es que siendo nosotros condenados y culpables, siendo nosotros los que hemos pecado, otro toma nuestra culpa, nuestro lugar, y nosotros quedamos, no solamente somos declarados justos, sino que somos hechos justos. Eso es lo que es la justificación. Y para eso, entonces tenía que venir Jesús y tomarse como cordero, convertirse en cordero, llevar el pecado de todos nosotros. No solamente llevarlo en la herencia y en la imputación que se le hizo a Jesús, como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No solamente eso, sino que debía pagarlo, debía llevarlo y debía pagarlo. Y la paga del pecado es muerte, por eso es que Jesús muere. Cuando Jesús entonces recibe el pecado y por esos pecados muere, Él está allí actuando como cordero. ¿Para qué? Para darnos justificación. Fue hecho no solo profeta para darnos sabiduría, sino que también fue hecho cordero para darnos justificación. Y es justamente cuando entendemos, es el siguiente paso, después de la sabiduría, es la justificación, porque cuando somos sabios para darnos cuenta de que estamos caídos en pecado, culpables, reos de muerte, y también somos sabios para entender que Jesucristo es nuestro único Salvador, entonces cuando adquirimos esa sabiduría, el paso siguiente es recibir la justificación, aceptar ese sacrificio que se hizo por nosotros, por la fe, aceptarlo por la fe. Y así se coloca a nuestro favor. Ahora, si vemos allí en la Biblia, en lo que hemos leído, 1 Corintios 1:30, la salvación no concluye con la justificación, que es aquí donde, digamos, el mundo protestante no logró avanzar más, no logró reformar más, no logró saber más. Se quedaron solamente con la justificación y más tanto una justificación legal, foránea, externa. Pero le faltó avanzar hacia este punto donde dice que el tercer paso en nuestra vida, hacia la vida, es la santificación. Y en la santificación Jesús asume su rol como sacerdote. Pero obviamente este rol es después de la cruz. Y por tanto este rol, un sacerdote oficia en un santuario. También fue enseñado esto por la ley ceremonial mosaica. La labor del sacerdote era en el santuario terrenal. Por lo tanto, cuando se dice que Jesús asumiría como sacerdote según el orden de Melquisedec, que está en el libro de Hebreos capítulo 7, está diciendo que su sacerdocio es en el cielo, como lo dice también Hebreos 8, ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es sacerdote del santuario celestial, porque también dice Pablo en Hebreos que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Entonces el sacerdocio de Cristo es en el cielo. ¿Y cuál es el objetivo del sacerdocio? Que seamos santificados, limpiados, purificados, expiados. Todos son sinónimos. ¿Y sinónimos de qué? De la labor que Jesús está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo. La expiación del santuario y de nuestras personas. La limpieza, la purificación del santuario. Y también de nuestras almas. Y para eso su rol es el de sacerdote. El sacerdote toma el pecado del creyente que ha traído, eso lo podemos leer en Levítico, por ejemplo, capítulo 4. Dice que de la persona cuando peca, trae la ofrenda, pone sus manos sobre la ofrenda, la degolla y entrega el animal muerto y la sangre al sacerdote. El pecado que tenía el pecador, al colocar sus manos sobre la víctima, es transferido. Eso es justamente la justificación. Esa es la justificación. Cuando nuestros pecados son transferidos al Cordero, el Cordero muere y su sangre es depositada en el santuario. Ya la sangre del Cordero no está limpia. La sangre del Cordero está portando el pecado de la persona que fue justificada. Y eso se hace todos los días de todo el año, hasta que llega un día en el año, que es el día de expiación, y se saca ese pecado, se limpia, se purifica el santuario de todos esos pecados, y con el objetivo de ¿qué? De colocarlo sobre el macho cabrío por Azazel.
Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo, limpiando el santuario, limpiándonos a nosotros mismos, para sacar todo ese pecado que está depositado en el santuario y que nosotros mismos no pequemos más. De modo que alcancemos la santificación. Entonces la obra de Jesús como sacerdote y sumo sacerdote está en armonía con la santificación, o es el objetivo es la santificación. Es la fiesta que estamos celebrando, la fiesta de la día de expiación, de purificación, de santificación. ¿Qué pasa cuando Jesús concluya esa obra? Bueno, el mismo Corintios nos lo dice. Después que pasamos por sabiduría, pasamos por la justificación y pasamos por la santificación, entonces ya lo que viene es el resultado final, que es la redención. Y la redención comienza primero con la liberación de nosotros de este cuerpo de pecado, que ocurrirá justo a la segunda venida de Cristo. Por eso es que la redención está en armonía, o sea, ocurre en el momento de que Jesús viene por segunda vez y nos libera de este cuerpo de pecado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, ocurrirá esto. Comenzará la redención. Y justamente es lo que dice también, ahí Jesús asume su papel como rey. De hecho lo dice Apocalipsis 19, ¿no? El verbo de Dios, que tiene escrito en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Y en la trompeta también, en la séptima trompeta dice al final, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, está el momento que está asumiendo su reinado, que también está advertido en el capítulo 7, porque dice que se hizo el juicio de los santos y luego se le entregó el reino. El reino fue dado. O sea, el reino de Jesús, el reino que le dice el Padre le dijo a su Hijo, siéntate conmigo a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, hasta que asumas tu reino, hasta que vengas a redimir a tu pueblo. Y por supuesto que esta redención comienza, como dijimos, en la venida de Jesús a buscar a su pueblo, transformar, quitarle esa carne de pecado. Pero luego hay la otra etapa de esa obra de redención, es destruir el pecado, es juzgar a los impíos, a los ángeles, asignarles su castigo, destruirlos al final de los 1000 años en el lago de fuego y azufre, y ahí se habrá completado la redención, porque se habrá eliminado, se habrá redimido, ¿no?, el pecado, el ser humano del pecado que tiene en su cuerpo y del originador del pecado, que es el diablo y sus ángeles. Allí se cumplirá finalmente que alcanzaremos la redención. Allí se cumplirá realmente, completamente y perfectamente el reinado de Jesús. Ya no habrá nadie que dispute su soberanía, ni nosotros, ni nuestro cuerpo, ni ningún ángel o demonio disputará la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí habremos alcanzado pues esa redención. De modo que Cristo Jesús ha sido hecho por nosotros sabiduría al ser hecho profeta, justificación al ser hecho cordero, santificación al ser hecho sacerdote y redención cuando asuma su posición de rey y venga a buscar a sus súbditos y a destruir a todos sus enemigos. Así que nuestra única gloria está aquí en Jesucristo. Así que la fe de Jesús abarca todo esto, lo que Jesús es desde que fue engendrado, desde los días de la eternidad, lo que Jesús es cuando creó todas las cosas, y lo que Jesús es y fue cuando se hizo hombre y se hizo por nuestra salvación, profeta, cordero, sacerdote y rey. Así pues, que el Señor nos bendiga y podamos, como dice el texto al final, el que se gloría o el que se quiera gloriar, gloríese de Cristo, que Cristo ha hecho todo para nosotros y por nosotros. La fe de Jesús entonces es fe en la identidad de Cristo y la obra de Cristo. Cristo como el unigénito Hijo de Dios, Dios con nosotros, y su obra como profeta, cordero, sacerdote y rey en su segunda venida. Pues que Dios les bendiga. Le damos un feliz día.